Listo. Bueno, dentro de este segundo capítulo, pues iniciamos un tema que es bastante importante relacionado con un aspecto que habíamos mencionado cuando hablábamos de los fallos de mercado, que es el tema de lo que se ha denominado como economía de la información, ¿no? Este tema, digamos que no es completamente nuevo, ¿de acuerdo? Ya se viene haciendo referencia a esta situación desde hace más o menos unos 60 años, ¿de acuerdo? Desde incursionó o inició la discusión por allá en los años 60 y sobre todo en los años 70 a partir de los aportes que hicieron tres autores, ¿no? Que vienen haciendo tres autores, Stiglitz, Akerlof y Spence. Bueno, esos tres autores pues nos llaman la atención sobre varias cuestiones, pero una de ellas es, digamos, la importancia que tiene la información en términos de las decisiones que toman los agentes económicos. Recuerden ustedes que en el modelo básico de competencia perfecta se supone que la información es completa, es decir, que los agentes económicos tienen a disposición toda la información, ¿de acuerdo? Esa información es disponible entre esos agentes económicos en las mismas cantidades y además se supone que esa información es correcta, ¿de acuerdo? Pero lo que nos hemos dado cuenta y lo que nos dice la realidad es que eso no es completamente cierto, ¿de acuerdo? Entonces, no es completamente cierto por varias razones. ¿Por qué? Porque los agentes económicos pueden tener diferencias en la información, ¿de acuerdo? Tanto en términos de cantidades como en calidades de información. Y lo que nos dicen estos autores es que al haber diferencias en la cantidad y en la calidad de información, pues esto va a tener repercusiones sobre las decisiones que toman los agentes económicos en primer lugar y por otra parte en los beneficios que pueden obtener esos agentes económicos a partir del uso de esta información. Y eso es muy claro en distintos mercados. Hacemos referencia básicamente a los mercados de bienes y servicios, ¿de acuerdo? En los cuales los consumidores no conocen plenamente las características que tienen los productos y pues, acuden a un mercado en el cual, si no tienen toda la información, es posible que esas decisiones pues, sean erradas y eso tiene implicaciones importantes. Decíamos en un momento dado que esos agentes económicos son racionales y van a tratar de optimizar el uso de los recursos que tienen, que además son escasos. Si la información que tienen no es correcta si esos agentes económicos, básicamente los consumidores, no son capaces de, digamos, en un momento dado de procesar esa información a la hora de tomar esas decisiones, pues vamos a ver que el uso de los recursos no es escaso. Por otra parte, pues tenemos unos problemas en ciertos mercados, ya no solamente desde el lado de los consumidores, sino también de las empresas. Este tema se ha discutido bastante en cuestiones como el mercado de trabajo o los mercados financieros. ¿De acuerdo? En los mercados financieros, miren ustedes, y particularmente cuando hablamos de los mercados de activos, ¿de acuerdo? En los mercados financieros se ha discutido esta situación, en el caso de los seguros, en el caso de las asignaciones de crédito, ¿de acuerdo? Situaciones en las cuales vemos que hay una diferencia importante de información entre las partes que van a interactuar. Y eso lleva a que en un momento dado o que en esos mercados no se ofrezcan todos los productos que probablemente se demandan o todos los servicios que se requieren o que esos productos tengan ciertos sesgos, tengan ciertos problemas a la hora de desarrollarse dentro del mercado como tal. Lleven a que en ciertas situaciones pues la asignación de recursos pues no sea la más idónea. De ahí entonces que estos autores, y tomo como referencia una lectura que ya está colgada en la plataforma Moodle, pues aquí hacen referencia Stiglitz, Spence y Akerlof a lo que llaman ellos el paradigma de la economía de la información. ¿De acuerdo? Entonces, ellos entran a cuestionar directamente ese modelo básico que nosotros conocemos, ese modelo básico de competencia perfecta, y después lo que tratan de observar son las consecuencias que esto genera. Entonces, en un escenario donde la información es imperfecta, pues las decisiones deben tener otro tipo de connotación o van a tener unas consecuencias muy distintas a las que supuestamente se daban dentro de ese modelo ideal de competencia perfecta. Por ejemplo, ellos cuestionan dentro de este marco ese concepto de equilibrio, ¿no? En el cual se igualaban la oferta con la demanda, en la cual los agentes económicos lograban maximizar la utilidad, bueno, desde el lado de los consumidores, en el cual las empresas lograban maximizar los beneficios. Pues ellos, a partir de distintas situaciones, logran mostrar que eso no va a ocurrir en todos los casos.
Y si esto no va a ocurrir en todos los casos, pues habrá que desarrollar nuevos modelos que nos permitan entender esa serie de situaciones. Y miren que esos planteamientos con el tiempo van tomando mayor importancia. ¿De acuerdo? De los desarrollos de los 70 a lo que tenemos al día de hoy, pues las cuestiones son muy distintas, ¿no? Incluso cuando Stiglitz recibe el premio Nobel allá en el año 2001, podríamos decir que en estos 20 años han pasado muchas más cosas que van a entrar a reforzar esas situaciones que inicialmente se planteó. Y hago referencia a lo que ha sucedido en los mercados de capitales, particularmente lo que ha pasado con la crisis de Estados Unidos en 2007, 2009 y todo lo que ha sucedido más adelante, ¿no? Todas las dificultades que se tienen en el funcionamiento de esos tipos de mercados. Y de hecho, parte de las advertencias que se hacen en los mismos, pues fácilmente se pudieron observar, les decía, en esa gran crisis que José Antonio Campo denomina como la crisis de Atlántico Norte, que se dio, bueno, durante la primera década del siglo XX. ¿De acuerdo? Una de las consecuencias adicionales que vamos a tener aceptando las dificultades que existen en la gestión de la información va a ser la necesidad de que el Estado intervenga, como en todas las otras situaciones, ¿no? Cuando hablábamos de las externalidades, de los bienes públicos, acá también se va a reclamar la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque si tenemos unos agentes que van a actuar en un mercado con unas diferencias sustanciales, pues el Estado va a tratar de mitigar las probables defectos que se generen pues, en ese marco. Esa intervención del Estado no es fácil, no es sencilla. ¿Por qué? Porque eliminar este rasgo es prácticamente imposible. Siempre vamos a tener situaciones de agentes más informados que otros. Vamos a tener situaciones en las cuales unos agentes también aprovechan de mejor manera la información que tienen a su disposición. Es muy fácil entender esto, ¿no? Nosotros mandamos aquí en un trabajo del curso, simplemente lo podemos ver. Las mismas personas teniendo acceso a la misma información tienen resultados y presentan trabajos totalmente diferentes. Entonces, bueno, esa situación debe estar ahí también dentro de la discusión. ¿De acuerdo? Bueno, en ese escenario, entonces, vamos a desarrollar, digamos que rápidamente esta parte dentro de este capítulo que estamos abordando. ¿De acuerdo? Entonces, dos cosas. En principio, hay una lectura, no sé si ustedes ya la observaron en la plataforma, ¿sí? Hay una lectura de Stiglitz sobre este tema que la vamos a trabajar en la próxima clase, el día martes, para que por favor ustedes la realicen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí tenemos acceso a la lectura, por favor? Sí, profe. Sí, bueno, entonces vamos a trabajar en la misma. Bueno, hoy vamos a abordar los elementos generales alrededor de este tema. Y aquí vamos a trabajar en dos cuestiones. La primera, relacionada con este aspecto que, bueno, aquí lo llamamos la incertidumbre y aversión al riesgo, ¿de acuerdo? Y la segunda ya sobre la economía de la información. Sobre el primer punto que tenemos que decir, básicamente que en un contexto en el cual los agentes económicos toman decisiones, bajo un escenario en el cual no conocen, digamos, todo el comportamiento de las distintas variables, eso va a tener unos efectos en las decisiones que toman, ¿de acuerdo? Y entonces esos efectos tendrán que medirse, tendrán que cuantificarse. Ahora, hay distintas posiciones de los agentes económicos en un contexto de riesgo o incertidumbre. Bueno, el riesgo e incertidumbre son distintos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entre riesgo e incertidumbre? Que la incertidumbre creo que no se sabe absolutamente qué va a pasar, pero supongo que en el riesgo ya se ha identificado pues qué probabilidades hay. Ya, de acuerdo. Sí, sí, suponemos que existe incertidumbre cuando no es posible medir qué es lo que va a pasar en cuanto al comportamiento de una variable determinada. Ya lo mencionaba Keynes, ¿no? Hace casi 100 años, ¿no? Entonces, él hablaba de la incertidumbre, o sea, eso está alejado inclusive de las mediciones probabilísticas. Nosotros no podemos asignar una probabilidad frente a la ocurrencia o no de un determinado evento, por muchas razones. Es que hay eventos que en los cuales nosotros no podemos conocer qué es lo que va a suceder. Y además porque está primando algo que él mencionaba, ¿no? Es el espíritu animal, que más adelante
lo recoge Schiller, ¿no? Que obtiene el premio Nobel allá con Fama, que son dos autores que en nuestra discusión son importantes, ¿no? El uno defendiendo esa idea del comportamiento de esos agentes económicos en ese marco no probabilístico, del cual haría referencia Keynes, y Fama defendiendo el otro lado, ¿no? Bueno, paradójicamente les otorgan el premio Nobel en un mismo momento cuando tenían planteamientos totalmente diferentes. Recuerden que Fama hace una defensa de lo que él denomina esa hipótesis de los mercados eficientes. No sé si la conocen. Bueno, dentro del comportamiento de los mercados financieros. Entonces dice que bajo esa hipótesis de los mercados eficientes, pues los actores o los agentes económicos van a ser capaces de absorber toda esa información que existe en el mercado y de esa forma asignar los recursos correctamente. Schiller dice que no, que eso no puede suceder. Bueno, y la discusión que se dio en la crisis de 2007-2009 precisamente sale a colación pues ese tema. Y de ahí que Keynes hace referencia a un término que es también bastante conocido. Él habla de una economía de casino. ¿Qué quiere decir de una economía de casino? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿De suerte? ¿Como de azar? Ya, de acuerdo, que varias de las decisiones que toman los agentes económicos no están guiadas por la racionalidad, sino que simplemente representan prácticamente una apuesta. ¿De acuerdo? Una apuesta, bueno, que no en todos los casos tiene un asidero, digamos, desde lo objetivo, sino que simplemente es parte de los supuestos, digamos, de las subjetividades de cada uno de esos agentes económicos. ¿A qué hace más referencia esa economía de casino? Daniel, ¿a qué hace referencia esa economía de casino que mencionaba en su momento Keynes? Bueno, yo creo que digamos, la discusión de la economía de casino, yo creo que Keynes fue contemporáneo pues a Hayek y hubo esa discusión entre los dos, ¿no? O sea, Ya, Keynes decía que de una manera se podía controlar la economía y mientras Hayek planteaba lo de la información dispersa y que es muy difícil poder conocer qué van a hacer los agentes económicos el día de mañana, cómo van a actuar o cómo van a responder a ciertos incentivos. Entonces, yo creo que más que todo se refiere a eso, ¿no? De la incertidumbre de saber cómo van a responder los agentes económicos ante determinadas circunstancias. ya, ya de acuerdo. Ahora, hay que tener en cuenta que Keynes siempre hacía dos planteamientos, ¿no? Por un lado, probablemente les daba la razón a los ortodoxos y por otro lado tenía una posición distinta. Y eso no solamente haciendo referencia a los mercados financieros, sino a distintos temas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué opinan ustedes sobre la economía de casino? Cristian. Dani Rosero. Gabriela. ¿Qué más va a entender con esto de la economía de casino bajo el planteamiento de Keynes? ¿No? Bueno, hablamos entonces básicamente de un escenario en el cual, ya decíamos, los agentes económicos pues no conocen plenamente los resultados que se puedan derivar de las decisiones económicas que tienen, ¿de acuerdo? Y eso va a derivar en que los beneficios o en general el comportamiento de las variables sobre las cuales nosotros hacemos proyecciones, pues difícilmente lo podemos presupuestar, difícilmente lo podemos proyectar, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, entonces, ¿qué vamos a abordar dentro de este capítulo? ¿Cuál es el comportamiento de las personas en condiciones de incertidumbre? No es fácil porque las personas pueden adoptar distintos comportamientos, pueden actuar de una manera diferente en cada una de las situaciones y por lo tanto nosotros no podemos parametrizar ese comportamiento y entramos también a un problema, ¿no? Recuerden ustedes que en los mercados financieros nosotros hablamos de dos fenómenos, ¿no? El comportamiento de los agentes económicos durante las fases de auge del ciclo económico y el comportamiento durante las fases de crisis. Y entonces hay momentos en los cuales, y esto es muy típico en los mercados financieros, esos agentes económicos o esos inversores tienen apetito al riesgo, ¿de acuerdo? Entonces quieren asumir posiciones de riesgo, obviamente buscando mayor rentabilidad, y hay otros momentos que entran en lo que se denominaría como el pánico.
¿de acuerdo? Situaciones en las cuales quieren huir del riesgo. Entonces, sienten en un momento dado que las condiciones no son adecuadas, inmediatamente quieren recomponer su portafolio, recomponer sus carteras, y eso hace mucho daño a la economía, ¿no? Esos periodos, lo que en la literatura se llama de optimismo, de euforia, y después pasar inmediatamente al pesimismo. Si los agentes económicos se comportan de esa manera, nosotros tenemos un problema, y un problema que está muy ligado a ese escenario de incertidumbre pues que hemos mencionado. ¿De acuerdo? Y para los países en desarrollo la situación todavía es más compleja, ¿no? Porque en el momento en que esos agentes económicos quieran inyectar o retirar esos recursos y llevárselos hacia los países de origen, pues en las distintas variables se van generando una serie de secuelas cuyas consecuencias tienden a ser bastante pronunciadas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es importante, decíamos, desde la óptica microeconómica, que básicamente se ha analizado y a la cual hacemos alusión, pero también es importante desde la óptica macroeconómica por las consecuencias que esto puede generar. De ahí que se hable de los llamados ciclos de financiamiento externo, ¿no? Periodos de abundancia, periodos de escasez y periodos en los cuales existe algo que en la literatura se denomina como digamos, un parón de esos capitales o momentos en los cuales se cierra completamente el flujo de recursos pues hacia este tipo de países. Hago alusión a los mercados financieros pues porque es la actividad en la cual pues, más referencia se ha hecho sobre este tema. En principio entonces hablamos que los agentes económicos, como será fácil de entenderlo, son aversos al riesgo. ¿Qué quiere decir que los agentes económicos sean aversos al riesgo? Ese es un principio básico dentro de los mercados financieros, pero también en otras actividades. Recuerden que dentro del modelo de competencia perfecta, básico, no hablábamos de riesgo, pero en la realidad este sí existe. Cuando hablamos de riesgo, ¿a qué hacemos alusión? A sufrir pérdidas, o sea, cuando el riesgo a sufrir pérdidas, Ya, la posibilidad, mejor dicho, la posibilidad de ya, sufrir sí, sí, pérdidas. sí, sí, digamos, entra en ese marco. ¿A qué más hacemos alusión al momento de referirnos al riesgo? Que, que podamos tener en nuestra empresa alguna inversión extranjera y no se den los resultados esperados. Ya, de acuerdo, ¿sí? ¿A qué más entendemos por riesgo en las decisiones que toman los agentes económicos? ¿Cuándo hay riesgo? ¿En qué momento se generan riesgo? Más adelante vamos a decir, bueno, después de definir qué es el riesgo, habrá que medirlo, habrá que cuantificarlo. ¿Se puede cuantificar el riesgo? Digamos que sí. Sí, hay unas medidas que nos permiten cuantificar o aproximarnos por lo menos a lo que es el riesgo. ¿Pero qué se entiende por riesgo? ¿Qué entienden ustedes por riesgo? ¿Se lo pueden observar en qué? Lo pueden observar en el comportamiento de las variables, ¿no? En aquellas variables en las cuales el comportamiento es de esta manera, ¿qué pensarían ustedes? El riesgo es alto. Ya, de acuerdo. ¿Por qué razón, Cristian? eh, no sé, la probabilidad de entrar en pérdidas o de que las variables pues cambien. Claro, Ya, yo puedo al hablar ser de otro comportamiento de otra variable que sea de esta manera, ¿no? ¿En cuál hay más riesgo? Desde el punto de vista matemático, ¿en cuál hay más riesgo? Cuando hablamos de riesgo es que, miren ustedes que los agentes económicos tienen un problema. Si aquí incorporamos un diagrama de tiempo, las decisiones se toman en el momento actual, pero nosotros estamos contemplando la situación o el comportamiento que tienen unas variables con el paso del tiempo. Y eso implica un problema. ¿Por qué? Si las decisiones se toman en este momento, que allá en las finanzas los denominamos como el momento cero, uno de los grandes problemas que tenemos es determinar qué va a pasar con ciertas variables hacia el futuro. Entonces, aquí tenemos una idea de lo que puede pasar. ¿En qué situación hay más riesgo y por qué? ¿Y cómo lo vamos a medir?
O sea, uno podría hablar que hay más riesgo en la gráfica azul, ¿no? Por lo que ha tenido mayor variación con el paso, digamos, con el paso de tiempo, ha tenido mayor variación y no sabemos los puntos en los que podría, digamos, subir o bajar Ya, sí, sí, de la acuerdo. línea. De acuerdo, es más difícil saber o proyectar el comportamiento de esta variable, la variable que está en azul, con relación a la variable que está en rojo. Probablemente si ustedes aquí, que ya miraron la estadística, trazan una línea de tendencia, será mucho más fácil. Prácticamente esta línea de tendencia, ¿de qué tipo es? Bueno, por una curva de tipo lineal, prácticamente nos podemos aproximar muy bien al comportamiento de esta variable. Pero si resulta que nosotros queremos determinar el comportamiento de esta variable, la línea de tendencia no nos va a servir demasiado, si por lo menos lo hacemos bajo este esquema. ¿De acuerdo? Los puntos quedan demasiado alejados de la media. Ahí hacemos alusión a algo que decía Kalecki, ¿no? La media es lo que no existe, lo que no se presenta o lo que no se da. Para este tipo de variables, pues realmente este instrumento no es demasiado útil. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos del riesgo, pues vemos que el comportamiento de estas variables es, digamos, desordenado o nosotros vamos a tener dificultades a la hora de hacer proyecciones con base en esta variable. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se mide el riesgo sin profundizar sobre ese tema que la verdad es bastante amplio? ¿Cómo se mide el riesgo? ¿Cómo medimos el riesgo? ¿Cómo creen que se mide el riesgo? En los mercados financieros nosotros podemos medirlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mide el riesgo? Ustedes ya miraron la estadística 1 y 2, ¿cierto? Estamos en la No, 2. profe, estamos en estadística 2. Ah, bueno, pero bueno, ya miraron todas las medidas de dispersión y toda la estadística descriptiva, ¿cierto? Sí, ¿cómo miden ustedes la Sí, profe. volatilidad de una variable? Pues sería con respecto a la media, que es lo del, lo del sesgo. Sí, como, La desviación, profe, Sí, sí, Ricardo, tenemos dos medidas que además están relacionadas, ¿no? La varianza y la desviación estándar, o la desviación típica. ¿De acuerdo? Son esas medidas las que nos ayudan básicamente a medir el riesgo dentro de estas variables. Y recuerden que dentro de esas medidas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Básicamente, medir o cuantificar la distancia que existe entre la media y el punto y cada uno de los puntos. ¿De acuerdo? A partir de esa aproximación, pues nosotros hacemos una medición del riesgo. Obviamente, en aquellas variables en las cuales esas distancias tienden a ser más grandes, como sucede aquí, el riesgo pues va a ser mayor. ¿De acuerdo? Bueno, segundo elemento para no entrar a profundizar sobre las medidas como tal. Las personas sienten temor al riesgo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el temor que sienten esas personas? Aquí lo llamamos la aversión al riesgo, ¿no? ¿Qué es eso de la aversión al riesgo? ¿Qué se entiende como aversión al riesgo? ¿Y por qué es importante, no? ¿Qué se entiende como aversión al riesgo? Jaime. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué se entiende como aversión al riesgo? ¿Por qué las Pues de personas o pronto, los inversores tienen temor al riesgo? pues de pronto se podría decir que tiene como un nivel de riesgo, o sea, como un rechazo por parte de, digamos, de las personas que invierten como en los mercados financieros, por ejemplo. Ya, sí, todas las actividades al final generan un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que existe? Que lo que usted está proyectando al final no se cumpla. Y eso pasa en los mercados financieros, pero también pasa en otro tipo de actividades. Cuando usted estructura un proyecto de inversión en el que quiera, ¿de acuerdo? Entonces usted está proyectando el comportamiento de los precios, está proyectando cuáles son los ingresos que va a obtener a lo largo de los años de vida útil de ese proyecto.
Pero puede pasar en algunas situaciones que esas proyecciones que usted está haciendo pues no se cumplan. Y ese temor siempre va a existir. Obviamente no todas las actividades tienen esas características. Hay unas actividades que nosotros catalogamos como más riesgosas y hay otras que son menos riesgosas. ¿Cuáles son las más riesgosas? Situaciones en las cuales va a ser difícil, mucho más complejo hacer las proyecciones. Y hay otras que, digamos, el comportamiento es más uniforme, es más fácil predecir qué es lo que va a pasar. ¿Cuáles son las consecuencias de la existencia del riesgo frente al comportamiento de esos agentes económicos? Profe, o sea, ¿qué es? O sea, ¿qué es aversión? Aversión es temor al riesgo, que usted no quiere asumir actividades riesgosas. Entonces, nosotros podemos separar, si es que eso es posible, separar aquellas personas que definitivamente no quieren invertir en actividades que son riesgosas y hay otras personas que sí lo quieren hacer. Hay personas, por ejemplo, que cuando tienen una cantidad de dinero, ¿qué es lo que prefieren? ¿Qué prefieren hacer con el dinero? ¿Qué tipo de decisiones ¿Guardarlo? pueden tomar? Unas pueden guardarlo en su casa, ni siquiera lo van a depositar al banco. Bueno, hay pocas personas que hacen eso, pero bueno. Después hay personas que deciden llevarlo al banco, pero hacer inversiones completamente seguras, como por ejemplo, ¿cuáles? Los CDTs. Ya, de acuerdo. Hablo de que completamente porque aquí hay unos seguros asociados. Puede haber algún nivel de riesgo, pero un nivel de riesgo mínimo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podrían hacer esas personas con esos recursos? Invertirlo. Sí, invertirlos y después tenemos distintos productos, ¿no? Ustedes cuando hablan de inversión podemos hablar de que hay inversiones relativamente seguras y otras que pues tienen otro tipo de comportamiento, ¿no? ¿En qué invertirían si a usted le dicen que usted es el gestor financiero dentro de una empresa y le dicen, bueno, ¿en qué deberíamos invertir? Una actividad que no nos genere tantos inconvenientes y donde no vayamos a sufrir pérdidas. ¿En qué tipo de activos lo invertirían? Un ejemplo, profe, o Sí, como en oro o algo así. puede ser, aunque el oro tiene un problema, ¿no? El oro también, como otros activos, bueno, puede generar inconvenientes, ¿no? En el sentido de que los precios pueden fluctuar. Y miren que el Banco de la República, no sé si con este curso lo comentábamos hace algunos días, el Banco de la República empezó a deshacerse de sus reservas de oro por una cuestión técnica. ¿Cuál fue la explicación que dio en su momento? Bueno, eso sucedió creo que por allá en el mes de junio. La explicación que dio el Banco de la República es que empezaba a deshacerse de ese activo precisamente por la variabilidad o por la volatilidad del precio, que prefería invertir en otro tipo de activos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿en qué invertirían? En algo también que sea relativamente seguro. Hablo que relativamente seguro porque al final todos los activos tienen cierto nivel de En los riesgo. test, de pronto. De acuerdo, en los títulos de deuda pública se supone, ¿no? Se supone que los títulos de deuda pública son activos completamente seguros, aunque lo que nos dicen es que los que tienen cero riesgo son los que emite el gobierno de los Estados Unidos. De ahí en adelante todos los activos tienen un riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, así usted invierta en títulos que emiten los gobiernos, de todas maneras hay la posibilidad de que en algún momento esos gobiernos a usted no le puedan devolver el dinero, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso va a ser muy complejo. Por ejemplo, Colombia hace muchos años que no ha incumplido sus obligaciones relacionadas con la deuda, tanto interna como externa. Pero poco a poco, ¿qué va pasando? Nosotros podemos ir escalando hacia otro tipo de activos. Un activo en el cual ustedes puedan invertir y resulta muy riesgoso, ¿cuál sería? La bolsa de ¿El caso valores. del petróleo? En la bolsa de valores, Gabriela, inicialmente, pues resulta que hay también, ¿no? Hay distintos niveles de riesgo, ¿no? Depende de los activos. Usted puede encontrar acciones de los bancos hasta acciones de otro tipo de empresas en las cuales la volatilidad no es tan alta. En el petróleo puede darse, ¿no? Sí, nosotros podemos tener cierto tipo de comportamiento allá que también podría, así como generarle grandes niveles de rentabilidad, también sufrir pérdidas, ¿de acuerdo? ¿En qué otro tipo de activos más arriesgados?
Bueno, ya me mencionaron uno, ¿no? Bitcoin. Ya, de acuerdo. El oro puede ser, otro en Bitcoin también, ¿de acuerdo? Sí, miren ustedes lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado con este activo. Los niveles de volatilidad son supremamente elevados. Y así como usted puede perder en meses el 50, el 80%, pues hay momentos en los cuales las cotizaciones suben de una forma relativamente acelerada, ¿de acuerdo? Bueno. En general, entonces, nosotros dentro de la economía y particularmente en la economía financiera, aceptamos que los agentes económicos son aversos al riesgo, pero no porque no quieran asumir riesgo, sino porque en aquellas situaciones en las cuales haya mayor riesgo, ¿qué van a buscar? Van a buscar una compensación. A mayor riesgo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué suponen ustedes que suceda? Mayor debe ser la compensación. De acuerdo, usted va a reclamar una compensación. ¿Y esa compensación cuál va a ser? Mayor rentabilidad. ¿De acuerdo? Ustedes pueden, por ejemplo, pueden consultar qué es lo que sucede con los bonos que emite el gobierno. El gobierno emite bonos a 5 años, a 10 años, a 30 años puede emitir. ¿Qué pasa? Cuando el periodo de tiempo es mucho más largo, ¿de acuerdo? El contexto puede cambiar de una forma notable y entonces a esas personas las va a compensar. Bueno, aquí hay dos situaciones realmente, ¿no? No solamente es el riesgo, sino también hay unas cuestiones como la liquidez que también habrá que tenerlas en cuenta. Entonces va a haber una relación positiva entre el riesgo y la rentabilidad. Ahora, hay otra cuestión importante también cuando hacemos gestión del riesgo. Hay personas o empresas o inversores que definitivamente quieren deshacerse del riesgo y hay otros que quieren asumir el riesgo como tal. ¿Por qué? Porque el riesgo se convierte, podríamos decir, entre comillas, en un activo que se compra y se vende dentro del mercado. Hay unos compradores de riesgo y hay unos vendedores de riesgo. Bueno, aquí hablo de la transferencia del riesgo porque el riesgo no se elimina, ¿no? Se pasa realmente de un agente a otro agente, pero este es un mercado importante. ¿Quiénes son los que participan en ese mercado del riesgo? Profe, no sé si esté bien, un banco y un inversionista, pues cuando deciden hacer un contrato forward en el caso de que se quiera invertir pues en el extranjero. Ya también ahí hay un instrumento, ¿no? Ahí estamos hablando de un instrumento a través del cual una persona en un contrato forward, que no es otra cosa que un contrato a plazo, yo me estoy asegurando el precio de un determinado activo. Entonces, por ejemplo, yo quiero comprar divisas a un año, pero tengo una duda de lo que vaya a pasar con el tipo de cambio. Entonces, esta empresa no quiere asumir ese riesgo y quiere conocer con antelación cuál es la cantidad de pesos que va a entregar por esos dólares que necesita o cuántos pesos va a recibir por esos dólares que a usted le van a pagar, por ejemplo, dentro de un año como resultado de X cantidad de exportaciones. Entonces, utilizamos un instrumento que existe dentro del mercado y el que está mencionando, pues su compañera cumple precisamente con esa función. ¿Qué otros instrumentos existen en el mercado para afrontar el riesgo? Y no solamente los mercados financieros, ¿no? Hay otro tipo de eventualidades que en un momento dado usted desea abordar a través de estos mecanismos. ¿Cuáles serían? Profe, ¿la energía sería de pronto? ¿Qué pasa con la energía? Sí, ¿qué pasa con la energía? No sé quién me hacía el comentario. Digamos, tendría un balance de rentabilidad variable. Pero ¿cómo sería? ¿Qué hace, en este caso, qué es lo que entraría a negociar Jaime? No, ahí sí. No, profe, ahí Ya. no ¿Qué entiendo. otros ejemplos podríamos tener de empresas que entran a negociar con el riesgo? Miren ustedes, desde algo muy sencillo que nos puede pasar en lo cotidiano, ¿no? Miren ustedes, nosotros tenemos un seguro de salud. Entonces, nosotros podemos decidir o asumir el riesgo, suponemos que no nos vamos a enfermar, ¿de acuerdo? Y entonces decimos simplemente, si nos enfermamos, pues pagamos.
Pero hay otras personas que dicen, no, que la situación podía volverse muy complicada y entonces si usted se enferma tendría que asumir todos los gastos directamente y probablemente no tiene los recursos para soportar pues ese tipo de erogaciones. ¿De acuerdo? Entonces miren ustedes, la empresa de salud le está ofreciendo una alternativa pues a ese consumidor. Pero también podría haber alternativas para las empresas. ¿Qué alternativas para transferir el riesgo? Profe, lo de... No, pero Cristian, profe, ¿sí? lo de las empresas que den un monto. En En el caso de que las empresas bueno, de todas las empresas, ¿no? Pero pues es una obligación pues es algo legal de las empresas de dejar un fondo en el caso de que quiebren, pero ya están haciendo referencia a bueno, a las reservas legales, ¿no? Que deben constituir las empresas al finalizar el ejercicio. Sí, sí, es que la gestión del riesgo, hay una gestión de tipo interna, ¿de acuerdo? Que es la forma como realizan las inversiones y hay una gestión externa. Entonces, yo en la gestión interna también lo puedo hacer, ¿no? Bajo un principio que nosotros conocemos desde hace muchísimos años en las finanzas, que es la diversificación de las carteras. Ese dicho de que no, usted no debe colocar todos los huevos en la misma canasta, pues acá perfectamente se aplica. Entonces, en el mercado usted va a tener unos activos más riesgosos y otros que son menos riesgosos. Si nosotros combinamos, aquí está la gestión de portafolios, correctamente esos activos, podemos reducir el riesgo. Hay compensación de unos activos con otros. Si ustedes observan las inversiones que hacen, bueno, digamos, los que tienen las grandes fortunas, ustedes encuentran que no solamente invierten en una actividad, invierten en la actividad inmobiliaria, en las actividades de tipo tecnológico, bueno, y en distintas actividades en la agricultura, bueno, en distintas actividades, precisamente porque eso les permite compensar una cosa con otra, porque si usted invierte en una misma actividad, en el momento en que le vaya mal, ¿qué va a pasar? Pues inmediatamente usted como empresa desaparecería y estaríamos colocando en riesgo las inversiones que nosotros estamos haciendo. ¿De acuerdo? Miren ustedes lo que hacen. No lo coloco como ejemplo, simplemente estoy dando una descripción de lo que sucede. El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene inversiones en qué, por lo menos las que conocemos. ¿En qué tipo de proyectos? Para mirar este tema de la diversificación. ¿En qué invierten? Hay razones también aquí de economía política, desde luego, ¿no? ¿En qué invierten estas personas sus fortunas, su riqueza? Pues generalmente en los bancos, ¿no, profe? Como Sí, pues él es el del Grupo Aval. ya. Entonces es como el mayor grupo bancario de De Colombia. acuerdo, pero no solamente invierte en eso, ¿no? No solamente invierte en el sector financiero, que es donde está, considero que el grueso de sus inversiones, pero adicionalmente ellos en qué invierten. Hay un libro bastante conocido que ustedes, bueno, lo podrían consultar, que se llama Profe, ¿ellos no tienen algunas secciones sobre las cadenas de televisión? También, de acuerdo, es dueño del tiempo también, sí, sí. Les decía, pueden consultar un libro que se llama Los verdaderos dueños del país, ¿no? Democracia y oligarquía en Colombia. Bueno, ahí hacen referencia a las inversiones de estos grupos precisamente. Bueno, ¿en dónde más tiene inversiones? Sí, sí, digamos, en el tema de la televisión, también en las publicaciones, bueno, ya hacía referencia al tiempo, pero también en la infraestructura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la construcción, de ahí el escándalo de Odebrecht y todo lo que la han relacionado, pues esta empresa ahí también está vinculado. ¿En dónde tienen más inversiones? Miren ustedes que son actividades diferentes, ¿no? En entretenimiento, como por ejemplo en equipos de fútbol. Ya, sí, sí, no sé en qué exactamente ellos en equipos de fútbol, ¿en cuál? Perdón, me quedé pensando un poco en eso. Porque si es por la inversión, no sé si aquí haya hinchas de Atlético Nacional, eso es de Ardila Lure, ¿no? No, creo que es el Millonarios. Ya, vale, de acuerdo. Sí, sí, directa o indirectamente pueden tener inversiones de este tipo, ¿de acuerdo? Bueno, otras inversiones en minería,
también están las inversiones que tienen ellos, bueno, y en otro tipo de actividades, ¿no? En todo lo que tiene que ver con obra pública también han realizado inversiones. Pero miren, ustedes por lo menos tenemos ahí 4 actividades. Esa es una forma de mitigar o reducir el riesgo al hacer inversiones en distintas actividades. Un principio muy básico dentro de la actividad financiera, pero también en otro tipo de actividades. Pero después usted también puede encontrar empresas que le ayuden precisamente a la gestión del riesgo. Y ahí aparecen las aseguradoras. ¿De acuerdo? Entonces las aseguradoras permiten que usted pues, se deshaga del riesgo y lo empiezan a asumir ellos o lo empiezan a transferir a otros agentes económicos. Y parte de su negocio pues precisamente está ahí. Bueno, me olvidaba de Luis Carlos Sarmiento, también tiene inversiones en los fondos de pensiones y cesantías, ¿no? Es el dueño de, bueno, el grupo, ¿no? Como tal, son dueños de Porvenir. Miren ustedes entonces en la cantidad de actividades al final que están involucradas. ¿De acuerdo? Bueno. Sintetizando un poco, por aquí habla Diana, dicen nuevas empresas para hacerlas crecer, para hacer las franquicias o así. Bueno, no sé a qué hacía referencia Diana, pero sí, efectivamente lo pueden hacer, ¿no? Y muchas empresas hacen este tipo de gestiones precisamente por las ventajas que tienen dentro del mercado. Entonces, lo que tenemos como, digamos, como consecuencia de todo esto es que habrá una relación positiva entre riesgo y rentabilidad. Los agentes económicos van a estar dispuestos a asumir o hacer inversiones en actividades riesgosas siempre y cuando esto tenga una compensación en términos de la rentabilidad. Es muy fácil de observar cuando los agentes económicos invierten en títulos de deuda pública o simplemente bonos de empresas en países emergentes. Nosotros conocemos a un indicador que se llama el ENVI. ¿Qué es el ENVI? Aquí lo voy a poner. Obviamente hay más indicadores, ¿no? No solamente este. ¿Qué es el ENVI? Indicador de bonos de mercados emergentes. Ya, sí, lo que conocemos comúnmente como el riesgo país, ¿no? Técnicamente la diferencia entre la tasa de interés que paga un bono en Estados Unidos, un título de deuda emitido por el gobierno de Estados Unidos y los intereses que paga el gobierno de un país en desarrollo como los nuestros. Entonces, a partir de eso, nosotros ya estamos contemplando y estamos incorporando pues esa situación en las tasas de interés que se termina pagando. ¿De acuerdo? Bueno, ya habíamos comentado la forma como se mide el riesgo, ¿no? El riesgo, Nicholson lo define como la variabilidad de los resultados de determinada actividad incierta. Nosotros esa variabilidad con respecto a qué la tomamos con respecto al histórico, que es lo que hacemos cuando medimos, por ejemplo, el riesgo asociado al precio de una acción, ¿no? Tenemos el histórico, que se considera la media como el valor esperado y después los resultados que fluctúan respecto a ese valor. Lo que un inversionista esperaría básicamente es que el comportamiento del precio de ese activo, el precio de esa acción, siga el histórico. Si eso no es así, pues nosotros ya entramos a esta dinámica en la cual pues se va a exigir un mayor nivel de rentabilidad precisamente por el riesgo que estamos asumiendo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los mecanismos para eliminar el riesgo? Bueno, aquí pongo ahí énfasis en ese eliminar porque el riesgo realmente, les decía, se transfiere, no se elimina. Y los agentes económicos deberán buscar alternativas para esta gestión del riesgo, no solamente en los activos financieros, sino también en otro tipo de activos. Incluso los mismos consumidores también tienen que eliminar en parte el riesgo. ¿Por qué hablo de los consumidores? Porque se enfrentan a una situación, ya vamos a hablar en la economía de la información, en la cual en las decisiones que toman perfectamente pueden equivocarse. Y entonces nosotros de cierta manera buscamos cubrirnos de ese riesgo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos asumir en un momento dado una pérdida como tal. Cuando los consumidores enfrentan escenarios de riesgo y cómo hacen para cubrirse. Daniel, cuando un consumidor enfrenta un escenario de riesgo y cómo hace para cubrirse del mismo. Pues yo diría que
que en cualquier momento, o sea, que se compre algo, ¿no? O sea, uno no conoce de qué calidad va a salir el producto que adquiere, o si va a cumplir con las expectativas o no. Y una manera de cubrirse de eso es de pronto revisar los comentarios o las experiencias que otras personas han tenido con un determinado producto. Ya, de acuerdo. Hoy tenemos varios mecanismos para hacerlo, a pesar de que se genera un temor bastante importante, ¿no? Miren ustedes que tenemos dos posibilidades, ¿no? Nosotros que adquirir un producto en una tienda física o adquirirlo a través de medios virtuales. Y aquí tenemos un problema, y es que en determinadas ocasiones los diferenciales de precios tienden a ser bastante grandes. Esas brechas son bastante significativas. Entonces, cuando a usted le ofrecen un producto a través de Internet y resulta que el precio prácticamente asciende a la mitad, pues empieza a dudar, ¿no? Si efectivamente eso es cierto o no es cierto. Y entonces vamos a ver que para probablemente cubrirnos de esa situación necesitamos por lo menos algunas guías. Y lo que menciona Daniel, ¿no? La reputación, vamos a hablar más adelante de este tema, la reputación que tenga el vendedor, pues es bastante importante en esos términos. La antigüedad, ¿no? El hecho de que otras personas ya hayan recibido productos de este vendedor o también probablemente que otras alternativas, aparte de eso que digamos es el ejercicio entre privados. ¿Qué otros mecanismos pueden haber que nos permitan cubrirnos del riesgo? Profe, Sí. el método por lo menos de la garantía, ¿no? Al comprar algún tipo de electrodoméstico, entonces como que la empresa le da un año de garantía si o sea, le salió el producto como tal dañado. Ya, de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo, ¿no? La garantía es un instrumento que existe, ya sea porque las empresas la quieren otorgar voluntariamente o porque las obligan a hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué otros mecanismos? Pues otros mecanismos va a tener los gobiernos para identificar a esta clase de empresas que estén realmente reconocidas y puedan operar. ¿De acuerdo? Entonces serán algunos instrumentos que nos ayudan de cierta manera pues a cubrir el riesgo como tal. ¿Vale? Bueno, ya habíamos definido entonces qué es el riesgo, cómo lo medimos y cuáles son las consecuencias que se generan en el comportamiento de los agentes económicos. Podemos tipificar el riesgo. ¿Qué clasificaciones de riesgo ustedes conocen y cómo podemos diferenciarlos? Yo les voy a hablar de aquí, básicamente empezamos por una primera aproximación del riesgo en el sentido macroeconómico. ¿Qué formas o cómo podríamos dividir el riesgo? Pues está el riesgo país, el que menciona, el riesgo fiscal y el riesgo cambiario. Ya, sí, el riesgo cambiario está en el diferencial o en las variaciones que pueda darse en el tipo de cambio. El riesgo crediticio o el riesgo de crédito también, que es un riesgo de incumplimiento, ¿de acuerdo? Que las personas no cumplan con las obligaciones crediticias que adquirieron. También hay una clasificación más general, ¿no? Que nosotros en las finanzas, bueno, y de manera general la podemos trasladar, que hablamos del riesgo sistemático y del riesgo no sistemático. El riesgo sistemático, ¿a qué hace referencia? ¿Qué entienden ustedes por riesgo sistemático? Sistemático, aquí lo voy a colocar, y el riesgo no sistemático. Puede ser el sistemático puede ser, no sé, las fluctuaciones por el mercado, ¿sí? Ya, de acuerdo. Este riesgo sistemático también se conoce como el riesgo de mercado, ¿no? Situación en la cual determinados hechos o determinados fenómenos afectan a todos por igual. Por ejemplo, lo que se está dando en este momento, ¿no? La crisis afecta prácticamente a la totalidad de actividades económicas. Algunos dirán, bueno, algunos no tanto. Sí, va a haber diferencias dependiendo de las actividades. Obviamente a quienes más ha afectado esta crisis, por ejemplo, en términos económicos, son las empresas de turismo, las empresas de transporte aéreo, por ejemplo, y hay otros que los ha afectado menos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una misma actividad, a los restaurantes, pues resulta que algunos restaurantes incluso han incrementado las ventas durante esta pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, hay un riesgo sistemático y hay un riesgo no sistemático. Se supone que este riesgo sistemático usted no lo puede gestionar porque no depende de la forma como usted actúa.
depende del conjunto. Pero este riesgo no sistemático o riesgo propio es el que sí usted puede gestionar, básicamente a través de la diversificación de carteras. Después tenemos otros tipos de riesgos, ¿no? Que, aparte de los que ha mencionado Cristian, ¿qué más tenemos? ¿Qué otros tipos de riesgo? Le hablaba del riesgo país. Sí, sí, efectivamente, eso es una dificultad adicional cuando usted hace inversiones en otro país, ¿no? La posibilidad que tenga de recuperar, pues, ese tipo de inversiones. ¿Qué otro tipo de riesgos hay? Dani Rosero, ¿qué otro tipo de riesgos tenemos? Diana Rosero, ¿qué otro tipo de riesgo existe? Bueno, en los mercados financieros, ¿no? Nosotros tenemos una variable bastante significativa, tanto en los activos como tal, como en la economía real. ¿De acuerdo? Que es el riesgo de que las tasas de interés suban o bajen. ¿De acuerdo? Cuando varían las tasas de interés, no solamente generan, ustedes ya lo trabajaron allá en la macroeconomía, no solamente generan efecto en esos agregados, ¿de acuerdo? En la inversión, en el consumo, en el gasto público, sino también generan efectos importantísimos en los precios de los activos. Entonces, dependiendo del comportamiento de esas tasas de interés, pues también habrá un riesgo asociado y algunas medidas relacionadas con el riesgo, pues tienen que ver precisamente con esa variable. Dani, entonces, ¿qué tipo de riesgo? ¿Qué otro tipo de riesgo tenemos? En riesgo cambiario, sí, Alejandro, ya lo había mencionado Cristian. Sí, sí, de acuerdo. ¿Qué otro tipo de riesgo tenemos? Profe, Sí. pues ahorita consultando pues entre los riesgos de liquidez, riesgos legales, operacionales, Ya, bueno, es una clasificación más particular. Sí, sí, de más acuerdo. general. De acuerdo, sí, sí. El riesgo, bueno, Diana me dice el riesgo fiscal, ¿no? Bueno, tendrá que ver también con la imposibilidad que tienen ciertas empresas en un momento dado para cumplir con sus obligaciones. Cuando emiten, por ejemplo, bonos o el mismo gobierno emite sus propios títulos para poder devolverlos o reintegrar el dinero en un momento determinado. Pues entonces hay distintos tipos de riesgos que los agentes económicos tienen que enfrentar en un momento determinado y tendrán que gestionarlos. Esto implica un problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí hay unos gastos adicionales que tienen que hacer. Miren ustedes que en la competencia perfecta nosotros no hablábamos de ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, estos gastos adicionales que tienen que hacer las empresas, desde luego, están restándole recursos a la inversión y probablemente, pues en términos productivos, también van a restar, cosa que no será positivo. Obviamente aquí, para otros, esto será un escenario adecuado, ¿no? Porque se convierte en la posibilidad o en una alternativa de negocio como tal, lo cual también, pues, será significativo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a responder aquí, pues, a grandes preguntas. Obviamente las vamos a dejar en la generalidad. Digamos, ¿cómo influye el riesgo en las decisiones de los agentes económicos? Pues ese riesgo influye en el sentido de que en cierto tipo de actividades no van a estar dispuestos a invertir. ¿En qué tipo de actividades ustedes observan que las inversiones tienden a ser relativamente bajas? Precisamente por los problemas de riesgo. Y aquí vamos a hacer alusión a algunos elementos que ya hemos incorporado en la parte inicial de este curso, que es la existencia de asimetría de la información y, en segundo lugar, decíamos, asociado a ese fenómeno, pues, riesgo moral y selección adversa. ¿De acuerdo? ¿En qué tipo de actividades, debido al riesgo que se genera, no se hacen grandes inversiones? ¿En qué tipo de actividades ustedes consideran que se debe ese fenómeno? ¿En qué tipo de actividades deja de invertirse precisamente por esta situación? Hago alusión, por ejemplo, a lo que sucede en los mercados financieros, de ahí a que hagamos referencia a un fenómeno pues muy conocido que son los mercados incompletos, ¿no?
En el caso de los seguros, por ejemplo, no se ofrecen en todos los segmentos precisamente por las dificultades que tienen las empresas para identificar el grado de riesgo de las personas que quieran tomar esas pólizas o que quieran tomar esos créditos. Si yo no tengo la información completa, simplemente no voy a otorgar esos recursos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias que se dan como resultado de ese fenómeno? Pues las personas que no pueden acceder a través de los mecanismos llamados o conocidos como formales, ¿qué tienen que hacer en el caso del mercado crediticio? ¿Qué tienen que hacer las personas que no son capaces de adquirir sus créditos a través del sistema financiero formal? Tienen que recurrir a otro tipo de fuentes no tan legales con altos intereses. Ya, de acuerdo. Sí, sí, lo que observamos, bueno, en este momento dentro de nuestro grupo de investigación vamos a desarrollar un proyecto que apunta precisamente a ese propósito, ¿no? Mirar un poco el impacto que ha generado este llamado crédito gota a gota, ¿no? El crédito informal en algunos segmentos dentro del mercado. Altos costos, ¿de acuerdo? Altos costos, y nosotros hablamos de que las tasas de interés son altas en Colombia. Cuando hacemos referencia a este tipo de mercados, aquí sí que las tasas de interés son supremamente altas. Hablamos de tasas de interés de alrededor del 20% mensual, cosa que genera, si ustedes calculan la tasa efectiva, es una tasa supremamente elevada. Y obviamente vamos en contra, en este caso, de la eficiencia económica, ¿no? Si se supone que las personas que necesitan financiamiento deberían en recibirlo a unos costos bajos, pues en esta situación sucede exactamente lo contrario. ¿De acuerdo? Las personas terminan adquiriendo este tipo de créditos, pero a unos costos muy altos, cosa que va a influir necesariamente en la rentabilidad. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, ya habíamos mencionado entonces de manera general qué es lo que hacemos nosotros para medir el riesgo. Habíamos mencionado entonces las medidas de dispersión. Decíamos entonces que podemos empezar básicamente por algunos instrumentos básicos, desde los histogramas hasta los gráficos de dispersión, pero más adelante podemos utilizar la desviación estándar, la desviación típica o la variancia, que es lo que hacemos o lo que utilizamos en el momento que desarrollamos cualquier tipo de medición, básicamente haciendo referencia a los mercados financieros. Aquí va a hacer alusión de una manera muy rápida a lo que hacemos en este tipo de mercados. En principio, lo que nosotros hacemos es calcular la rentabilidad esperada. ¿Cómo se calculará esa rentabilidad esperada? Básicamente, lo que suponemos es que el comportamiento en cualquier tipo de activos va a seguir la rentabilidad histórica media, y entonces a partir de esa rentabilidad histórica media nosotros calculamos entonces lo que va a suceder hacia el futuro. En los años 50 y de ahí en adelante se empezó a trabajar un planteamiento, ustedes ya deben conocer a este autor, bueno, Markowitz ha hecho unos aportes significativos en términos de la gestión de los activos y particularmente la gestión del riesgo a través de lo que se conoce como el análisis media variance. A través de este mecanismo nosotros llegamos a un proceso, obviamente en este curso no lo vamos a desarrollar, que es el de la optimización de las carteras. Lo que nosotros hacemos entonces es tomar a partir de algunas posibilidades de inversión que tengan esos inversionistas o esas personas, nosotros lo que vamos a encontrar es una combinación que cumpla con dos condiciones. En principio, reducir la volatilidad, en otras palabras, reducir el riesgo, y por otra parte, maximizar la rentabilidad. En un momento ustedes van a ver que aquí existe, digamos, un trade-off, ¿no? En el sentido de que usted no puede buscar la rentabilidad más alta y a su vez el mínimo riesgo, pero de cierta manera sí los podría compensar. Y entonces alrededor de eso está el planteamiento de Markowitz. Esto en el marco del mercado de activos. ¿De acuerdo? Entonces sí se han venido, yo hago referencia muy breve a este tema en el sentido de que sí se han venido desarrollando algunos instrumentos que permitan gestionar el riesgo como tal. Pero ahora, esto no se ha dado en todos los activos. Si bien es cierto, hay avances importantísimos en el caso de los activos,
financieros, pues no se da en otro tipo de actividades. Aunque suponemos, miren ustedes, cuando van a ver las empresas que actúan en estos mercados toman cada vez mayor relevancia, por ejemplo, el tema de las aseguradoras, ¿no? El papel que juegan estas dentro de la economía, la cantidad de activos que manejan, el tema de los fondos de inversión, los mismos fondos de cobertura. Entonces, la importancia que toman estos cada vez es mayor. En Colombia, el crecimiento durante los últimos años y particularmente desde el año 2005 en adelante ha sido significativo. En este momento ya se está planteando nuevamente una política pública alrededor del sistema, de la gestión del sistema financiero y apunta básicamente a lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en términos operativos, cuantitativos, los avances básicamente están en este punto, pero en otro tipo de actividades, pues también tenemos unos elementos que son bastante interesantes. Bueno, algunas consideraciones que habíamos mencionado con relación al riesgo. Pues decíamos que en general pues aceptamos que los inversores son aversos al riesgo. Obviamente no todos. Hay algunos que deciden definitivamente invertir en actividades más riesgosas porque una persona estará dispuesta a invertir en actividades más riesgosas. ¿Qué guiará esa decisión de los agentes económicos? Porque puede ser que mientras más riesgoso tenga más ganancias, a pesar de asumir todo el riesgo que pueda la inversión. Ya, de acuerdo. ¿Por qué otra situación? Hay algunos agentes económicos que están dispuestos a asumir un mayor riesgo. Profe, por su nivel de riqueza, no puede ser que asuman como un comportamiento, lo que usted decía, como de economía de casino, o sea, arriesguémonos, o sea, sí. Ya, es que esto es un elemento también, Cristian y los demás, aquí hay un componente subjetivo bastante importante, ¿no? Entonces, también depende de la forma en cómo valore una actividad como tal. ¿De acuerdo? Hay personas que la van a valorar de una forma, obviamente si yo tengo, voy a exagerar, ¿no? Si tengo una riqueza como la de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de unos, no sé cuántos miles de millones de dólares, pues invertir una determinada cantidad en activos que son riesgosos, ¿de acuerdo? Entonces no le va a representar demasiado. Si se genera una pérdida, esta pérdida es asumible. Pero esto no va a pasar con otro tipo de personas, ¿no? Que no tienen esa riqueza y por lo tanto van a valorar de una forma distinta el hecho de que se puedan generar pérdidas y si se pueden soportar o no. ¿De acuerdo? Entonces, desde un planteamiento general, lo que venimos a plantear o lo que se ha planteado dentro de la economía financiera es que de dos activos que tengan el mismo rendimiento esperado, ya habíamos mencionado de manera general, a que hacemos referencia con el rendimiento esperado, los inversores elegirán el menos riesgoso. ¿De acuerdo? Bueno, de manera general, porque esto no va a suceder, les decía, en todas las situaciones, no va a suceder en todos los casos. Lo segundo es que habrá una relación directa entre riesgo y el rendimiento de un activo. Obviamente la compensación no se da necesariamente en todos los casos. Nosotros aspiraríamos a que por lo menos suceda eso, pero miren que el comportamiento de los agentes económicos en algunos casos tiende a ser distinto. Hay algunos que, a pesar de que hay actividades riesgosas, no necesariamente van a reclamar una brecha en términos de rendimiento tan significativo. Otros sí lo van a hacer, ¿no? Y lo tercero, ya en el planteamiento de los activos financieros, pues una inversión racional no invertirá en una cartera si existe otra con un perfil más favorable de rendimiento riesgo. Cuando hablamos aquí de los perfiles de rendimiento, pues necesariamente los debemos construir. Ese análisis que plantea Markowitz de análisis de media varianza, pues es el que nos sirve para construir el perfil. ¿Cómo construimos ese perfil? A partir de las alternativas de inversión a las cuales pueden acceder los agentes económicos. Nosotros podemos entonces componer o estructurar las carteras de acuerdo a los niveles de riesgo en los cuales se pueda incurrir. Ese ejercicio pues será interesante dependiendo de las opciones que tengan los inversionistas para colocar sus recursos. ¿De acuerdo? Bueno, eso con relación entonces a este tema de la aversión al riesgo. Entramos en este momento a una cuestión que habíamos mencionado, pues, que también hace parte de este tema, que es el de la economía de la información. Ya había realizado un preámbulo pues, muy general de la importancia que tiene esto que Stiglitz, Akerlof y Spence
llaman como el paradigma de la economía de la información. Empezamos entonces observando algunas características que tiene la información. Digamos, la información en primer lugar tiene algunas dificultades en sentido de la apropiación de la misma, porque es difícil apropiarse de la información. ¿Por qué razones? A partir de los elementos que hemos desarrollado tanto en este capítulo como en el anterior. ¿Qué dificultades hay en la gestión de la información? ¿Por qué cambia muy rápido? Ya, de acuerdo. Usted no es fácil aquí hablar de un acervo de información, así como habla usted digamos, de un monto de inversión como tal, ¿no? De un capital, de una cantidad de dinero como tal. Con la información tenemos unas complejidades. ¿Qué otras complejidades tenemos con la gestión de la información? Los costos, profe, o sea, en este caso para, para que en este caso los consumidores tomen una decisión como tal frente pues a un bien o servicio, eh, digamos que tendrán que, para tomar una buena decisión, invertir en, no sé, en el conocimiento para la misma. Entonces, al comprar un carro o una moto o algo así, digamos que el consumidor tiene que saber de eso para que pues Ya. no se deje tumbar o algo así. Ya, ya, de acuerdo. Sí, sí, aquí hay unas características, ¿no? Por ejemplo, el problema de acumular información. La información en principio, vimos que no es gratuita, ¿de acuerdo? La información tiene un costo, ¿de acuerdo? Entonces, miren ustedes que una fuente para generar información, ¿cuál sería? Una fuente para generar La información. investigación. De acuerdo, la investigación, y la investigación no es gratuita. Lo segundo es el procesamiento de la información. Usted puede tener mucha información, pero al día de hoy procesarla no es fácil. ¿De acuerdo? Tenemos prácticamente un problema, ¿no? El problema es que existe demasiada información, pero hay que desarrollar instrumentos que nos sirvan para eso. Precisamente, por ejemplo, cosas como la inteligencia artificial apuntan precisamente a ese tipo de objetivos. ¿Qué otros problemas tenemos con la información? Aquí me dicen, bueno, por chat, me dice Alejandro, hay mucha información incorrecta, pues uno de los, digamos, de los problemas a los cuales se enfrentan los agentes económicos, y aquí entramos en aspectos de naturaleza teórica, es diferenciar entre la información correcta y la información incorrecta. Miren ustedes el problema que se le ha planteado a Facebook y todo esto, ¿no? De las noticias falsas y el problema en el momento en que estas empiezan a circular y los efectos que esto puede generar. Todo el escándalo que se armó en la anterior elección presidencial en Estados Unidos, ¿no? Por parte de las empresas que al final terminaron participando en la misma a través de esta clase de herramientas, a través de esta clase de mecanismos. Entonces, diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto resulta complejo. Más adelante vamos a hablar del tema de la señalización, ¿no? Cómo los agentes económicos, bueno, hablo de las personas, de los consumidores, hablo de los trabajadores, inclusive las empresas, pueden estar tratando de transmitir información. Pues que esta información que transmiten estas empresas o estas personas no necesariamente es correcta. ¿Cómo hacer para que se identifique o se separe lo que es correcto de lo que no es correcto? Pues resulta bastante complicado, ¿no? Entonces, habrá que desarrollar mecanismos precisamente que cumplan con dicho objetivo. ¿Qué otros problemas tenemos con la gestión de la información? Que algunos entes no estén interesados en proporcionarla. Ya, sí, sí, hay algunas empresas que lo que van a hacer es tratar de esconder información, ¿de acuerdo? O solamente utilizarla para defender, digamos, unos intereses bastante particulares, ¿no? ¿Como en qué caso, Cristian? ¿En qué situaciones? Hay situaciones en las cuales obviamente eso es una necesidad para las empresas. Aquí menciono que la información podría considerarse o tiene que considerarse obligatoriamente como un activo. ¿Qué es un activo? ¿Qué entendemos por un activo?
¿Qué es un activo? ¿Cuál es la definición general que tienen ustedes de un activo? Ya lo estudiaron por ahí en la contabilidad, ¿no? Me imagino que los cursos de contabilidad ya los pasaron. ¿Qué es un activo? Daniel. Profe, es un capital del que se espera una remuneración. Pues ahí sería que como una inversión, ¿no? No, sí, un capital del que se espera una remuneración. ¿Qué más es un activo? La definición general de lo que es un activo, ¿cómo se podría entender? Son, bueno, los bienes o los recursos que una empresa tiene. Ya, Un esa sería derecho la o definición un contable, privilegio ¿no? también. Ya, ¿qué más es un activo? Nosotros, ¿cómo entendemos un activo aquí? Como todo aquello que tiene la probabilidad de generar beneficios hacia el futuro. Usted no compra un activo realmente por lo que representa a día de hoy, sino por los ingresos que usted pueda generarle hacia el futuro. La inversión la hace en este momento, en el momento cero. Voy a colocar el signo de pesos. Se supone que usted hace la inversión y hacia futuro espera unos rendimientos positivos. ¿La información cumple con este objetivo? Sí, Sí, desde porque luego. digamos que, pues hay personas, ¿no? Porque la información sirve como una fuente para saber qué es lo que quiere el consumidor o cómo piensa el consumidor. Ya, de acuerdo, hay diferentes también tipos de información y eso, digamos, también habrá que contemplarlo. Ahora la información, digamos, no es como otra clase otra clase de bienes, no está disponible necesariamente para su uso. Esa información hay que buscarla. Cuando hablamos, por ejemplo, de la productividad que generan los trabajadores, tenemos un problema. ¿Qué problema? Cuando queremos averiguar la productividad de los trabajadores. Pues en cuestión de la medición, ¿no? Ya, sí, pero tenemos un inconveniente y de hecho lo relata Stiglitz en el escrito que ustedes van a realizar. Con los trabajadores tenemos un problema, que no todos van a estar dispuestos a revelar la información. Nosotros tenemos una información y podemos medir la productividad, pero esa productividad puede estar perfectamente sesgada. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores solamente van a revelar una parte de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, usted, por ejemplo, puede en un momento dado suponer que el trabajador perfectamente podría generar mayores niveles de productividad, pero no está interesado en hacerlo. ¿Por qué razón? Porque no le aporta nada hacerlo. O Ya, de porque, acuerdo, pues, porque no tiene una compensación, puede ser. Por ejemplo, yo también puedo estarles consultando a ustedes y ustedes me van a decir que para realizar un trabajo están demasiado ocupados. Tengo una dificultad, es que tendría que averiguar que si eso es cierto o no. ¿De acuerdo? Bueno, a las empresas les sucedería algo similar. ¿Cómo conocer que los trabajadores efectivamente están haciendo su mayor esfuerzo? Pues aquí tenemos ya un problema, tenemos una dificultad, que si esos agentes económicos no están dispuestos a revelar esa información, pues voy a buscar mecanismos que me ayuden a alcanzar ese propósito u objetivo. ¿Cómo lograr que revelen la información como tal? Lo mismo pasará con los consumidores, lo mismo pasará con los gerentes. Vamos a ver que tenemos otras dificultades cuando hablemos del problema entre el principal y el agente, es decir, el problema, digamos, entre el propietario de la empresa y quien la dirige o el gerente como tal. Entonces, los objetivos en un momento dado pueden ser distintos y eso también representa un problema. ¿Qué otra dificultad en términos de la información? Pues nosotros en el anterior capítulo hablamos ya de las externalidades y los bienes públicos. La información tiene varias de las características de un bien público. ¿Por qué razón? ¿Por qué la información tiene características de lo que es un bien público? ¿En qué sentido, Daniel? porque no es rival. O sea, la información de uno no afectaría la información del otro. Pues, o sea, que una empresa quiera adquirir la información de un trabajador, pues no tiene nada que ver con que quiera adquirir la del otro.
Ya, de acuerdo. Aquí hablamos de dos características o dos propiedades que habíamos mencionado en el anterior capítulo, ¿no? La no exclusión y la no rivalidad. Cuando hablamos de la no exclusión es porque nosotros no podemos impedir en ciertas condiciones que una persona adquiera o utilice esta información. Y la no rivalidad, pues eso con los avances que tenemos en términos de la tecnología es bastante fácil de entender, en el sentido de que el hecho de que una persona utilice esa información no impide que otras también lo hagan, ni en las mismas calidades, ni en las mismas cantidades, ni en los mismos tiempos. Les decía, usted puede poner en circulación un artículo científico a día de hoy y lo pueden leer la cantidad de personas que usted quiera, sin ningún tipo de problemas. Pero eso también representa un inconveniente, ¿de acuerdo? Representa un inconveniente porque las empresas que están generando información pues, entienden que esta externalidad de alguna manera deberá ser compensada. Y de ahí también la necesidad de acumular esa información. También hay un problema en el uso, ¿de acuerdo? La discusión se ha dado ampliamente en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales, miren que están acumulando información de muchísimas personas. Y una de las preocupaciones es precisamente qué van a hacer con esa información. Si prácticamente conocen en el momento en que usted se está conectando, qué tipo de, digamos, de publicidad en un momento dado está consultando, bueno, su ubicación y toda la información que nosotros les estamos entregando. Entonces también hay una preocupación pues importante alrededor de este tema y de ahí el uso que se le puede dar esa información pues es bastante llamativo desde la perspectiva también legal, ¿de acuerdo? Bueno, tercer interrogante que planteo aquí. Bueno, perdón, aquí este punto se quedó sin borrar. ¿Por qué las diferencias en la cantidad y calidad de información entre los agentes económicos generan fallos de mercado? Ya habíamos hablado que esto es una realidad, ¿no? Que los agentes económicos tienen diferencias en la información. Bueno, ¿por qué esas diferencias generan fallos de mercado? ¿A qué nos pueden llevar esas diferencias en información o esa asimetría en la información? Sí, Ricardo. Profe, lo de los monopolios, pues, ¿no? O sea, en cuanto a lo que tiene que ver, pues, sí, pues con la información, pues, que algunos tienen y, pues, que eso hace que si los otros no pueden adquirir esa información, pues tienen una ventaja sobre los demás. El caso de las, no sé, de las recetas, no sé. Ya, de acuerdo. Aquí en general, pues vamos a decir que cuando hay diferencias en la información, hay varias consecuencias. Desde errores en la toma de decisiones, tanto por parte de los consumidores como las empresas. Usted puede estar invirtiendo en actividades que aparentemente son rentables cuando en realidad no lo es. ¿De acuerdo? Usted puede adquirir bienes, cuando hablamos de los consumidores, que tienen cierto tipo de características, pero resulta que al final no terminan cumpliendo con esas especificidades. ¿De acuerdo? O no tienen las cualidades que inicialmente se supone. Entonces, básicamente, los agentes económicos no van a asignar de manera correcta los recursos que tienen a su disposición. Y ese fallo de mercado habrá que abordarlo de alguna manera. Ya hemos mencionado las dos formas, más adelante lo vamos a ampliar, o por intervención del Estado directamente regulando este tipo de actividades o digamos las señales que pueden enviar tanto consumidores como productores con relación a los tipos de productos. ¿De acuerdo? Bueno, al final entonces todos los agentes económicos suponemos quieren acceder a la información porque este es un activo, sin embargo, en algunos casos también se va a presentar que esta no existe o el precio es demasiado elevado. No toda la información se comercializa o no toda la información está disponible. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de información no está disponible? Y que sería importante conocer. ¿Qué tipo de información consideran ustedes que no está disponible? No se vende en el mercado, aun cuando hay personas que probablemente están dispuestas a adquirir ciertas cantidades de esta información, ¿no? Como una información certera a futuro para una inversión o algo así. Sí, hablamos de algo, voy nuevamente a los mercados financieros, algo que ya denominamos como la información privilegiada.
¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes lo que pasa. Sobre el funcionamiento de una empresa, digamos, la situación financiera de una empresa como tal, ¿quiénes la conocen? ¿Quiénes son realmente los que la conocen? Únicamente pues los gerentes y los administradores. De acuerdo, sí, sí, son estas personas las que están en el día a día discutiendo las estrategias que van a seguir y también discutiendo los resultados. Y entonces el resto de las personas tenemos una dificultad, que si bien es cierto, estas empresas publican información, todo lo que está detrás de eso realmente pues no se conoce, ya que hay una ventaja importante. Ya lo mencionábamos entonces en su momento, ¿no? Que algunos gerentes aprovechan esa circunstancia, por ejemplo, ¿para qué? ¿Qué tipo de acciones o de actuaciones podrían tener los mismos para aprovecharse de esa situación? Pues préstamos de pronto que fingen que están ganando más o algo así. O mienten en Ya, los activos que sí, sí, ¿qué tienen. otro tipo de actuaciones podrían tener? ¿Qué otro tipo de actuaciones podrían asumir esta clase de agentes económicos para aprovecharse de esa circunstancia? Miren que en la historia ha habido varios casos, y son relativamente recientes, de personas que saben que las empresas van definitivamente a quebrar y terminan vendiendo las acciones unos días antes, lo cual lógicamente, éticamente no está bien, pero desde la perspectiva del funcionamiento de la economía, pues también genera grandes inconvenientes, grandes problemas. ¿Qué otro tipo de información podemos tener al respecto? ¿Qué otro tipo de situaciones en donde personas aprovechando eso que llamamos de información privilegiada, porque, ¿sí? Lo de las empresas fachadas, sí, que pues Ya, crean empresas pues, pero ficticias. Entonces ahí no habría una información verdadera. ya es difícil para quien establece transacciones con este tipo de empresas entrar a verificar que si realmente, bueno, todo eso que mencionan en un momento dado, pues es efectivamente cierto, ¿sí? ¿Qué otras situaciones en las cuales el acceso a esa información privilegiada puede representar una ventaja a la hora de hacer una transacción? ¿En qué otros casos? Bueno, hace algunos años, ¿no? Y hasta ahora se viene haciendo referencia a lo que pasó con los hijos de Uribe, de Álvaro Uribe, cuando adquirieron unos terrenos en una zona franca, no recuerdo en qué departamento. Entonces, bueno, eso es simplemente pues, un fenómeno que puede darse en este marco. Bueno, entonces, esas personas aprovechándose de esa posición, pues van a obtener unos beneficios, unos réditos que lógicamente más adelante les van a representar grandes ganancias. ¿De acuerdo? Alguien me escribe por acá. En el mercado solamente para algunas empresas. Sí, cuando hablamos de las inversiones, ¿no? Hay un tema que discutimos los economistas de los costos de oportunidad, pero resulta que las oportunidades de negocio están identificadas, pero para algunas personas, para el resto no se conocen. Yo siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Pregúntele usted las alternativas de inversión a un gran propietario con unos niveles de riqueza relativamente altos, ¿cuáles son las opciones de inversión que tienen ellos respecto a las inversiones que probablemente tengamos el resto de la población? Podría ser pues bastante diferente, ¿de acuerdo? Bueno, el día de hoy vamos a terminar la clase más rápido porque tengo una reunión, ¿de acuerdo? En el programa a las 3:30, que casi que es. Bueno, voy a hacer un llamado a lista rápido. Hoy es 9, ¿no? Sí, profe. Bueno, James sí está, ¿cierto? Ricardo sí, Gabriela sí, Cristian, Luisa, Heiner también, Tatiana sí, Alejandro sí, Karen Rivera, Sí, profe. ya, Diana sí, Dani Rosero, sí, Aquí, profe. ¿cierto? Daniel, no. Juliana Sofía Villarreal, Presente. ya, listo. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Recuerden que tenemos esta lectura, ¿no? ¿Listo?
Bueno, con base en ella vamos a desarrollar un taller para abordar esto de la información, bueno, del paradigma de la economía de la Profe, información. ¿Para cuándo, profe? Para mañana. Mañana no tenemos clase, creo. Ah, perdón, es para la próxima semana. Sí, para la próxima semana, perdón. Sí, Sí, sí. profe. Estaba perdido con el tema del martes, miércoles. Vale. Bueno, profe, muchas Hasta luego, gracias. profe. Hasta luego. Que estén bien, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien.